¿Qué tal, amigos y amigas de Tónica Replicante? Comenzamos un nuevo programa final de segunda temporada, 24ª edición de este espacio en el que intentamos y a veces conseguimos hablar de cine en todos sus formatos, no solo en el celuloide o el que vemos en las grandes pantallas, sino también en el formato más pequeño, el de la televisión, a través de las series, o incluso le damos una vuelta a algún libro, a alguna lista, o como hoy, con invitada especial y que nos llega desde el otro lado del Atlántico, aunque cuando hablamos de redes sociales, hablamos de internet, hablamos de globalidad, las distancias se acortan tanto que ya lo de hablar de al otro lado del charco suena como un poco de otros tiempos. Querido Beto Zúñiga, ¿cómo estás? Muy contento porque vamos a hablar de un proyecto mexicano, obviamente, pues me llega por ser mexicano de mi país, pero con el cual tengo también unos vínculos emocionales muy interesantes y lo voy a explicar por qué. Tiene que ver con mi padre. Y bueno, estoy muy contento porque tenemos una invitada de lujo, Perla Siuk, del Diccionario de Directores del Cine Mexicano, a quien le damos la bienvenida. Perla, muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de presentar el Diccionario de Directores del Cine Mexicano del .com, sitio web del cual soy directora, y de que todos los cinéfilos que nos están escuchando sepan de él, ingresen y conozcan lo que ha sido el cine mexicano en los últimos 125 años. Pues antes de empezar, ¿qué te parece, querido Beto, si vamos con nuestra pausa dramática? Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Un lugar de referencia de la cultura cinematográfica mexicana que afrontamos hoy en este Tónica Replicante, insisto, programa número 24, más universal que nunca, ¿verdad? Con muchos países que nos escuchan, que nos oyen y que a veces nos escuchan incluso. Ya los he apuntado al principio, pero Beto, preséntanos a nuestra invitada y un poco ponnos en antecedentes sobre lo que vamos a tratar en el programa de hoy. A ver. Bueno, vamos a platicar justamente con la directora del Diccionario de Directores del Cine Mexicano, un proyecto interesantísimo, yo creo que único en su tipo. Sí, ya ella nos contará más sobre esto, pero bueno, pues está aquí de viva voz Perla Siuk, a quien le damos nuevamente las gracias por estar acá y pues que nos cuente de una vez, vamos a soltar el anzuelo y que nos diga ¿cómo nació el proyecto? ¿Cómo se te ocurrió el proyecto, Perla? Bueno, a finales de los años 90, yo era colaboradora del periódico Uno más Uno, escribía sobre cine, reseñas de películas, y cuando tenía yo que escribir un texto relacionado con un director de cine mexicano y quería yo ampliar el texto y enriquecerlo con datos del director, curiosidades, anécdotas, donde estudió todo su bagaje cultural, no había información. Básicamente, información a la mano no había. Había, por supuesto, la historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera, que terminaba en 1976, pero era sobre las películas, no sobre los directores, libros icónicos de algunos grandes maestros del cine mexicano, pero lo que era referencias del cine contemporáneo, de los directores que estaban debutando de 30 años para atrás, no había nada. Entonces, le presenté a Alejandro Pelayo, que ahora es director de la Cineteca Nacional, director de cine, y que entonces también era director de la Cineteca Nacional, el proyecto. Él había sido mi maestro y me dijo, va. Dije, a todo dar, vamos a hacer un diccionario de director de cine mexicano, pero en cuanto me di cuenta de lo que se trataba, retroceder a 1896, cuando llegó el enviado de la Casa Lumière, Gabriel Beria, a México a filmar a Porfirio Díaz, al presidente Porfirio Díaz, pues me di cuenta que no era algo banal, que era un proyecto que había que tratar con respeto porque era un registro histórico y que lo más importante era la veracidad del dato. Entonces, para no hacerles el cuento largo, llegamos a ser más o menos un equipo de 70 personas, entre investigadores de la Cineteca, muchos estudiantes que hicieron su servicio social en este proyecto. Empezamos a enviar un cuestionario a cada director, que hasta hoy día lo hacemos.
porque si tú planeas hacer hoy día una ficha de internet, por la experiencia que tengo, mis 5 años en esto, te puedo asegurar que el 70% son datos equivocados en la fecha, en la ortografía, interpretaciones de los periodistas que se recogen, y entonces los testimonios se van convirtiendo en verdades falsas, ya así se quedan. Entonces, lo más importante aquí es que la información venga del director y luego el director nos revise su ficha biográfica, porque también hay imprecisiones, detalles, etcétera. Así fue como comenzamos. Entonces fueron muchos meses eran tiempos que no era, el internet no era como es hoy, que todo el mundo tenía una computadora. Más bien la comunicación y los documentos eran por fax, ¿no? O llegaban los directores, sobre todo los directores ya mayores, que todavía tuvimos oportunidad de entrevista en el año 2000. Llegaban con sus documentos bajo el brazo a la oficina, en mano, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, varias personas en los archivos de varios periódicos, revisando la información a partir de 1900, ¿no? Tratando de buscar información del cine silente. Después, teníamos una lista de directores de los que no había ninguna información. Había una fichita en la Cineteca de 3 líneas. Entonces empezamos a hacer una investigación de campo y cada 4 semanas en el periódico La Jornada publicábamos un anuncio con las listas de se buscan, así. Como película del oeste, ¿no? Sí. Habrá recompensas. Sí. Algo maravilloso, porque eran unas películas de 70, 80 directores y nos empezaron a llegar llamadas de Argentina, de Europa, de Estados Unidos, ahí está mi abuelo, les voy a dar esto, les voy a llevar el libro, les voy a mandar las fotos. Y sí recuperamos información importante alrededor de unos 40 directores totalmente extraviados. Que hoy es mucho más fácil, aunque también tiene su chiste y su paciencia, ponerte a ver en Instagram o en Facebook apellidos, ¿no? Y contactar a 40 y bingo, alguno es, ¿no? Claro. Pero bueno, eso fue muy gratificante para todos los del equipo, porque cada vez que sonaba el teléfono y era un familiar, era una alegría en la oficina increíble cuando aprecias el dato histórico, ¿no? Cuando mejora la ficha llega el día del nacimiento y el año que no estaban, y que para nosotros es wow, y que para cualquier lector puede pasar desapercibido, pero el trabajo que llegó para llegar a ese dato o para llegar a obtener esa fotografía. Casi como investigadores privados, ¿verdad? Es un poco una tarea, es arqueología total. Sí, somos especialistas porque de una manera u otra llegamos. Claro. Les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Sí. Así te ibas a escapar tú, Beto, claro. Tú no te podías escapar de esto. Te tenían que localizar de alguna manera, claro. Bueno, hay varias cosas, pero antes nos ibas a poner un ejemplo. A ver. El libro, porque primero fue un libro, hubo otras 2 ediciones y una edición en CD-ROM, donde había 5,000 fotos de imágenes y las entrevistas de los directores en audio, a los que habíamos entrevistado en cassette. El libro, por razones obvias, así los directores que más espacio tenían 2 cuartillas. Claro. Ya el último libro fueron 2 tomos, porque ya no cabían. Y entonces aquí en el sitio web Diccionario de Directores del Cine Mexicano.com, por ejemplo, la biografía de Emilio El Indio Fernández, un gran director de cine mexicano, también actor, pues aquí tiene 37 cuartillas, ¿no? Claro. Porque no tenemos ningún límite de espacio en cuanto a texto. Y había muchas dudas de cuándo nació. Unas fuentes decían que nació en tal día, otras fuentes que nació en otro día, todos investigadores muy respetados. Y ahorita que hablamos de la investigación que hicimos, conseguimos el acta de nacimiento. Padrísimo. Y entonces, en el rotador de la ficha del director, que el rotador es la parte que viene arriba con fotos del director en el set, puedes ver su acta de nacimiento por si alguien tiene duda y subrayado en amarillo el día y el año que nació, quién lo registró, y ahí está todo. A ese grado de investigación hemos llegado. Un proyecto súper serio, y aquí voy a empezar a dar como algunos antecedentes que tienen que ver justo cómo yo conocí el proyecto.
En ese momento yo tendría, pues eso, como 20 años más o menos. Mi padre, desde que se fundó el periódico La Jornada, además de tener algunos amigos periodistas que ahí trabajaban, nosotros vivíamos en Morelia, aclaro, el periódico La Jornada, para quien nos escucha, está en la Ciudad de México. Entonces mi padre todos los días compraba el periódico. Y entonces me iba contando como de este tipo de cosas. Mira, están haciendo un tema de un diccionario de cine. Después, cuando surge el CD-ROM, me compró el CD-ROM, consiguió comprarme el CD-ROM años después. Yo ya tendría como 23 años, como en 2003, me parece que fue cuando me lo regaló. Y después, cuando salió, sí, sí, cuando salió en físico la primera edición, me compró el diccionario y luego todavía años después, cuando se hicieron los 2 tomos, también me los volvió a regalar. Entonces, bueno, pues tengo ahí como, lo conozco perfectamente bien el diccionario. Es un proyecto de investigación monumental, me queda claro. Y en ese sentido, hablando del proyecto de investigación, quisiera preguntarte, Perla, ¿cómo se sostiene un proyecto tan grande? ¿Cómo logras, ¿no? ¿Cómo todo tu equipo logran, pues, que este proyecto siga adelante? Bueno, por ejemplo, se sostiene con tenacidad, ¿no? Con ingenio, Sí, ¿no? lo primero, claro. Este fue un proyecto que nació con el apoyo de la Cineteca. Entonces, por ejemplo, la Cineteca pagó la publicación. Correcto. Hubo muchos estudiantes que hicieron su servicio social, fundaciones que aportaron archivos en imagen, información, y yo vendí anuncios que vienen publicados en el libro, que en ese entonces era un buen dinero, cada anuncio costó 50,000 pesos, de negocios que tienen que ver con el cine y una foto del cine que decía compañía tal en apoyo al cine mexicano. Aparte de todo, puse también cierta aportación propia, ¿no? Claro. Es un lujo que te das. En lugar de comprarte una bolsa, pues yo hago la investigación del diccionario para balancear el esquema. Claro. Después también fue otro proyecto en apoyo con la Cineteca, que fuimos coeditores. Y la última edición del libro fue con el apoyo del IMCINE, que pagaron la publicación del libro y también pagaron los costos que tenía yo de investigación. Pero obviamente eran unos costos ya muy distintos a los que hubo al principio, porque ya era dar continuidad a los directores. Y además no había en ese entonces la proliferación de directores de cine que hay hoy, gracias a las herramientas digitales y gracias a todos los apoyos que ha habido en México y fondos para la producción cinematográfica. Y gracias a que hoy una persona dice, voy a tomar mi celular, voy a filmar una película y luego veo cómo va la postproducción y cómo puede llegar al final, cómo puede morir en el intento. Pero entonces, hoy día, este proyecto creció exponencialmente porque tenemos alrededor de 60,000 imágenes. Hacemos entrevistas en la oficina en video con unas cámaras 4K. Hemos sido en esta actualización pues un equipo entre freelancers y gente de base, como de 15, 20 personas. Y la verdad es un número reducido para todo el material y todo lo que hacemos porque hacemos muchas cosas. Hacemos videos para Instagram, videos para Facebook, las entrevistas en YouTube. Tenemos una sección que se llama Anatomía de una escena, que cuando es posible el director viene a la oficina y contra una green screen nos describe cómo hizo la escena de la película. Entonces, ahorita estábamos esperando, básicamente he tenido un apoyo de la Cineteca y lo demás lo he financiado yo. Y ahora que este proyecto ya tiene 3 meses en la web, que Google Analytics ya me da el perfil, ¿no? Vamos a tratar de comercializarlo porque queremos crecer. Por ejemplo, estoy en una oficina que me prestaron de un familiar, muy cómoda y muy bonita, no pago renta. Pero pago la luz, pago el teléfono, la limpieza, ¿no? Tengo colaboradores de planta que reciben honorarios y queremos crecer porque hay mucho que hacer, ¿no? Pero se necesita mayor capacidad. Este proyecto nació en principio dirigiéndose a los directores de ficción, porque no teníamos la capacidad en ese entonces para ingresar a todos los cientos de documentalistas.
Lo estamos comenzando a hacer, pero poco a poco. Además, son parámetros totalmente distintos. Y lo que sigue es la comercialización del sitio web, ¿no? Primero fundaciones culturales y luego, a ver, quién se quiere anunciar, darlo a conocer en Europa, darlo a conocer en Estados Unidos, meter un anuncio en el Variety para quienes quieran promover ciertas cosas. Además, tenemos en la página, en el diccionario tenemos un directorio con datos de contacto de los directores que aceptaron la publicación de sus datos, ¿no? Que también creo que es bastante valioso para poder comunicar. Y el proyecto, el sitio web tiene traducción simultánea al inglés. Entonces, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ingresar. Precisamente quería hablar de esa herramienta, de lo que es la página web, que me parece que es muy sencilla, pero es muy útil, precisamente por lo sencilla que es. Es difícil perderse en ella, ¿no? Tienes un buscador muy claro, tienes, como decías antes, los rotadores para ver esa información periódica. Bueno, ¿en qué os habéis basado? ¿Habéis tomado alguna referencia para diseñar esa página? ¿Habéis buscado el famoso menos es más o cuanto más sencillo mejor? ¿Qué criterios habéis seguido para diseñar la página como está diseñada? Hemos seguido un criterio que la página sea una página amigable, como se suele decir, friendly page, basados en el criterio del libro, pero ahora visual. Ahora, en lugar de que la filmografía sea un listado de 1, 2, 3, 20 títulos, es el cartel, los stills de la película y el tráiler si lo hay. Y luego vienen las entrevistas en video con el director, ya sean hechas por nosotros o ligas a entrevistas, ¿no? Seguimos el mismo criterio que había impreso, pero ahora todo tiene que ser visual. Y desde ahí se empezó a formar el diagrama, ¿no? Foto del director, fecha de nacimiento, biografía, curiosidades, en medio de la filmografía, todo visual, el rotador, fotos del director en el set. Y principalmente es por abecedario. Ahora, tú tienes la opción como usuario de buscar como quieras. Puedes buscar por nombre, por apellido, por palabra, por año de producción, y de ahí te va a llevar siempre a la ficha del director. Esa es la columna vertebral. Luego arriba tenemos algunos incisos, si tú entras, algunos apartados en los que hay ensayos, reportajes, entrevistas escritas, anatomía de una escena. También tenemos In Memoriam, que está en entrevistas, que son todos estos cassettes que les mencionaba que estuvieron en el CD-ROM, que los estamos digitalizando y convirtiendo en videos ilustrados que subimos a YouTube de todos los directores que han fallecido, ¿no? Y que entrevistamos hace 20 años. Pero básicamente siempre tratamos, y siempre el esquema con el desarrollador de la página y el diseñador gráfico, fue que fuera primero que todo visualmente alegre, atractivo, que no fuera un masacote en PDF, ¿no? Que dices, ay, 37 cuartillas, ¿no? Cada letra cambia de color, el fondo tiene otro color, o sea, visualmente creo que es relajante y te invita a curiosear. Yo creo que además de que menos es más en términos de diseño y de integración de elementos web, es muy intuitiva la página, lo cual le da un valor agregado. Yo no hablaría de la página, sino de un portal. Tienen un verdadero portal. Sí, es seguro. Gigantesco el portal que tienen. Tenemos un servidor propio, porque ya estamos en un servidor propio, ya no cabíamos y pronto ya no vamos a caber en este, porque cada vez son más directores, más imágenes. Sí. Hay directores en el cine mexicano que hicieron 160 películas, 200. Claro. Entonces, cuando hay material, imagínate, porque el máximo, y en estos casos son 8 stills por película. Si tienen las películas, ya nada más de ese director, más el cartel, ¿no? Entonces, sí es un sitio web gigantesco. Sí, totalmente. Y entonces, para quien nos está escuchando en todas las plataformas de streaming, tanto en Spotify como en Deezer, como en TuneIn, en todas las plataformas, ustedes pueden donar y apoyar justamente a este proyecto tan grande que es el Diccionario de Directores del Cine Mexicano, e incluso desde acá de España o en cualquiera de los países. ¿Cómo pueden donar, Perla? Sí, hay al final de la página, en la parte inferior, hay
una frase que dice, bueno, unas líneas que dicen donar, le dan clic y te lleva directamente, puedes donar por PayPal o hacer un depósito en la cuenta bancaria y se los vamos a agradecer mucho porque esta es una plataforma no lucrativa, es una asociación civil y todo lo que ingresa como donativo se reinvierte en el proyecto. Claro. Pues ahí está, lo estamos escuchando. Ustedes pueden donar desde ¿cuánto, Perla? ¿Un euro? Todo es bueno. ¿Millones de euros? Sí. Millones No, de euros, maravilloso. Le vamos a poner Claro. ahí sí. una foto. Sí. Te conviertes en el mecenas del cine mexicano. No, a ver, me gusta mucho la idea, me parece muy bien, incluso me parece que es, va a pensar, Perla, todavía no hemos terminado con México, vamos a pensar en otra cosa, pero a mí me gustaría ver algo similar del cine latinoamericano en general, ¿no? Exportarlo o meter cine argentino, incluso, no sé, asociándose con esos países. No sé si eso se puede llegar a plantear en un futuro Mira, ¿cómo lo ves? por mi parte, ¿no? Ya hay un proyecto del cine hispanoamericano que hizo la Universidad Complutense de Madrid de las Ciencias Musicales, con la Sociedad de Editores, con las GAE. Sí. Y hay un proyecto que es una enciclopedia impresa que tiene 12 tomos, de la que yo coordiné la parte de México. Y esta enciclopedia salió a la luz en 2012. Es una enciclopedia que me parece que costaba 1,500 euros. Es de una calidad increíble. Está España, Portugal y toda Latinoamérica. Las GAE tenía el plan de llevarla a un CD-ROM, digitalizarla. Esto fue hace 12 años, pero han cambiado de directivos, han pasado ahí muchas cosas. Ha tenido muchos jaleos las GAE, sí. Claro. Entonces el proyecto murió. Quedó en una enciclopedia de 12 tomos, sensacional, pero es una muy buena base que las GAE tiene, a la cual podrían dar continuidad. Ahora, así, con el exceso de detalle con el que estamos haciendo este trabajo, ubicando a cada director, mandando un cuestionario, revisando, todavía nosotros estamos por cerrar los 900 directores. Tenemos en nuestra lista 174 pendientes que localizar o que no han contestado el cuestionario, porque un requisito que la verdad es mínimo y es fundamental es que tengan la amabilidad de contestar el cuestionario para que los datos vengan de ellos. Claro. Pero ese es nuestro porcentaje a llegar. Entonces, tenemos en realidad una lista de 1,200 directores y todos los días aparecen 5 directores nuevos en este festival, en el otro festival, o sea, así, lo que no sucedía antes, ¿no? Sí. Entonces, llevar un proyecto de cine latinoamericano con el mismo cuidado Era una labor titánica, ¿no? La vida, no me alcanzaría el tiempo. Pero una institución como las GAE que logró reunir a todos los países, Cuba fue el país coordinador de este proyecto en ese entonces. En ese entonces estaba Iván Giró, que era el director del Festival del Cine Latinoamericano de La Habana. Sí. Bueno, no era el director formal, pero él coordinaba todo, él coordinó este proyecto. Entonces, si esto resurgiera, ya está ahí la base, fueron muchos años de trabajo, yo estuve 5 años trabajando en ese proyecto, entregué el material en 2005 y dio a la luz impreso en 2012, pero ahí está. Sí. Claro. Es que me parece una herramienta fenomenal para todas aquellas personas que quieran y que estén preparando un doctorado, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia del cine mexicano, que es muchísima, no solo en el ámbito fílmico, sino también en el audiovisual, la música, fotografía, en fin, me parece una herramienta indispensable para formar, que también entiendo que es un objetivo muy bonito, ¿no? El de formar... que no se pierda la memoria de grandes estrellas, y no, porque no hay solo estrellas, también hay grandes profesionales que quizás no alcanzaron el estrellato nunca, pero que ahí está su trabajo, ¿no? Me parece una herramienta fundamental para es estudiar. Lo que en este sitio, aquí cuentan todos, porque el cine mexicano no son ni 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 15, ni 20.
Son cientos de directores, pero además lo maravilloso del cine y en el cine mundial es que es una comunidad global. Porque aquí en Claro. este diccionario tenemos posiblemente más de 30 directores españoles que han dirigido cine en México. Digo, no más que Luis Buñuel, que llegó Claro. aquí y aquí que se quedó y aquí murió, ¿no? Carlos Saura, también dirigió en México. Nacho Gebelilla, que es un director muy popular en España de comedias, se hizo aquí uno de los hits más importantes de la taquilla mexicana, que es No Manches Frida, ¿no? Porque es su especialidad la comedia, es un español, y así me podría yo seguir, ¿no? Tenemos directores argentinos, que han venido, americanos, ha habido una gran transferencia de visiones, de maneras de filmar y de abordar los temas por toda esta comunidad global que hay en este diccionario, ¿no? Siempre y cuando sea una producción mexicana. Sí, por supuesto, y además se convierte en una herramienta indispensable para la investigación y para el pensamiento del cine mexicano. En este sentido, bueno, el esfuerzo ha sido titánico, ha habido una continuidad que me parece impresionante, que eso yo creo que en la experiencia del otro proyecto que nos mencionabas, ocurre lo que normalmente ocurre, que no hay continuidad en los proyectos, cambian los directivos, cambian sexenios, gobiernos, etcétera, etcétera, y en ese sentido, pues lo apuntabas al principio, Perla, la tenacidad ha sido el hilo como conductor en ese sentido. A mí me ha tocado leer desde tesis, ensayos, y hay una cantidad impresionante de referencias al diccionario de directores del cine mexicano. Entonces, aquí, pues, evidentemente hay una herramienta que es valiosísima, que permite preservar la memoria histórica del cine mexicano, que es indispensable. ¿Por qué, a dónde quiero llegar con esto? Estuve la semana pasada en un seminario en la Universidad de Barcelona, donde se hablaba de pensar el cine en España, ¿no? Cómo había llegado el cine, cómo se hablaba del cine en la prensa y desde la parte de la investigación. Y entonces hablaban de un proyecto donde había cientos de investigadores, que me parecía interesantísimo, pero se limitaba a que las subvenciones, en este caso el dinero público que recibían, pues llegaba hasta cierto punto, por así decirlo, hasta cierto nivel, y ya no iba a haber más. La gente que asistíamos preguntamos, y bueno, ¿y qué sigue, no? Después de esto, pues casi que pedir que nos den más dinero, porque si no, pues no va a funcionar. Y en este caso estamos hablando de un proyecto, pues, que tiene una asociación civil, que no es lucrativo y que en ese sentido, pues, no depende directamente de un gobierno, un gobernante en turno, un funcionario en turno, sino evidentemente, pues, de esta parte que tiene que ver también de las aportaciones de quien pueda hacer uso de estos materiales. Bueno, pero eso le dota de una independencia que ya quisieran muchos periodistas, por ejemplo, ¿eh? Ya Allá Perla te lo iba puede decir, justamente. claro. Justamente para allá iba. Ese es lo que acabas de decir, mi querido carnal, es lo más relevante que me parece que tiene el diccionario de directores del cine mexicano, la independencia. En algún momento, y ahí encamino la pregunta, ¿has sentido que ha habido como intentos como por decir, esto no nos gusta que aparezca, o este director, o alguna situación? No, en este sentido no, porque precisamente la Cineteca nos apoya. Yo tengo una relación de muchos años, 20 y tantos años con el director, con Alejandro Pelayo, y al contrario, ¿no? Nos apoyan con todo lo que nos puede proporcionar que no tenemos. Pero Claro. no hay una manera de ingerir en la cuestión editorial. Por ejemplo, y ya no de una dependencia, de repente hay directores que nos regresan la ficha revisada y dice, Menganito dijo que mi película es lo máximo y que yo soy no sé qué y no sé qué. Y les dije, me da mucha pena, pero eso no se va a publicar. Claro. Este es un diccionario objetivo y no es un escaparate ni para críticas ni para alabanzas, y mucho menos entre directores. Y lo han entendido, ¿no? Claro. Sí, no es así de yo soy esto y dijeron de mí y me mandan las críticas positivas. No, eso no va.
¿no? Eso aquí no va. Sí hay que ser muy cuidadoso en la redacción y en todo, de no externar opiniones a favor ni en contra, ¿no? Estamos en un tiempo en el que la televisión se está, y lo hemos hablado Beto y yo muchas veces, se está un poco comiendo al negocio del cine porque ahora es tanto más rentable publicar o hacer películas en televisión que en cine. Yo no sé si vosotros que conocéis la historia del cine mexicano en cuanto a cantidad, no sé si percibís que en estos tiempos hay mayor cantidad de directores o de gente que se relaciona con el mundo del cine precisamente porque el formato de la televisión abre más la ventana para otros formatos y las redes sociales también. Claro, las plataformas. Mira, el criterio para que ingresara un director hace 20 años era, por ejemplo, que tuviera un largometraje en 35 milímetros, que hubiera tenido exhibición comercial. Hoy eso es anacrónico y caduco, porque muchos directores están debutando en plataformas, ¿no? Y también por la cuestión de la exhibición. Últimamente en México, cada vez son menos las películas mexicanas que llegan a los cines. Llegan las comedias impulsadas por una muy buena distribuidora que tenga fuerza mexicana, o llegan las películas de terror. El cine de autor se está exhibiendo en cines, en redes paralelas, en cines independientes, chiquitos, privados y en plataformas. Entonces, también en eso ha cambiado el criterio de ingreso, ¿no? Si tú tienes una película que se estrenó comercialmente en una red de cines independientes, va. Si se estrenó en una plataforma, va. Siempre y cuando se haya pagado el boleto. Claro. Porque, como decíamos al principio, están filmando los jóvenes en un celular o están filmando con una cámara fotográfica que tiene la herramienta el video. Y algunas películas han salido muy bien, ¿no? Otras no, pero otras sí. Entonces, todo ha cambiado en base al streaming, ¿no? Y la pandemia aceleró todo esto. Totalmente. Perla, si tuvieras la oportunidad de volver a iniciar con el proyecto, ¿qué harías distinto? ¿Qué haría distinto? Fíjate que nunca lo había... Madre, me tiene que dar unos sudores de pensar en empezar otra vez. Claro, yo creo que haces el flashback y dices, mira, Dios mío, empezar de nuevo. Yo creo que todo se ha dado conforme a los tiempos, ¿no? Sí. Que todo tiene su razón de ser según la tecnología y tus posibilidades. Entonces, yo he tratado en cada etapa de explotar las posibilidades tecnológicas que tenemos a la mano para llegar a la información. ¿Qué haría distinto? Bueno, quizá no hubiera dejado pasar entre el 2009, que fue la última edición, y este sitio web que empezamos a trabajarlo en el 2019, nos tomó 4 años poder llegar a la presentación y subirlo. Quizá debí de haber editado por ahí 2 libros intermedios, ¿no? Quizá. Y entonces este sitio hubiera salido con más rapidez, porque tuvimos que ponernos al día de 14 años de evolución en todos los sentidos. Entonces nos fuimos de 600 y tantos directores a 1200 que tenemos ahorita, pero el proyecto creció exponencialmente porque ahora es visual. Las fotos, las ligas, tenemos miles y miles y miles de ligas, los videos, los trailers. Quizá eso hubiera ayudado, ¿no? A estar vigentes y a no tener que esperar 4 años para poder dar a conocer el sitio. Pero fuera de ahí, creo que hemos hecho lo más ortodoxo posible para tener un buen registro histórico, porque como mencionabas, se trata de preservar la memoria de los que hicieron nuestro cine y en ese sentido preservar la memoria de un país, ¿no? Porque todo se trasluce en el cine. Por más mala que sea la película, el coche que se usaba, cómo hablaba la gente, cómo se vestían, qué comían, cuáles eran las costumbres, todo está en el cine. Es una perspectiva muy interesante esa. Lo que hablábamos antes es un análisis sociológico en sí mismo, cada una película, por mala que sea, salvo las últimas que me plantea Beto, que son especialmente malas y no hablan ni siquiera para eso, pero es verdad que cada película tiene su aquel, ¿no? Y es una
perfecta manera, como decíamos antes, de una especie de arqueología de la historia de un país a través de las imágenes que recogen los directores. Una reflexión de lo que es la sociedad en cada momento. Así es. Y todo queda, ¿eh? Todo queda, las experiencias de los directores, su personalidad, ¿no? Vienen en las curiosidades, cuál fue la primera película que vieron, el primer recuerdo cinematográfico, dónde estudiaron la primaria, secundaria y preparatoria, que muchos directores no contestan, ¿no? Ya. A ver eso, ¿no? Y ya que ven la biografía y ven curiosidad, les digo, oye, porque es muy distinto haber estudiado la secundaria en un pueblo en medio de la nada, en Chihuahua, Claro. que haber estudiado la secundaria en París, Francia, cuando tu papá fue embajador, ¿no? Por supuesto. Porque aquí hay un mundo que viene de todos lados. Y entonces, Es que el contexto influye mucho a las personas y a los directores que no dejan de ser artistas y creadores, más todavía. No es lo mismo criarse en un contexto de extrema pobreza y salir adelante y reflejarlo con tu cámara que ser una persona que, oye, por suerte no has tenido esa precariedad y que reflejas la vida según desde tu propio prisma. o ir a un colegio católico. Eso es. Claro. O ir a Y no es un cine peor ni mejor, claro, por lo menos es lo que veo. Montessori. Claro. Pero Claro. todo se refleja en tu trabajo, tus experiencias personales, tu vida, tu educación, ¿no? Entonces, todo queda en la ficha. Preguntarte, por ejemplo, ¿cuál ha sido como la satisfacción más grande que has tenido, que han tenido como equipo? Pues han sido muchas, ¿no? Me llegó un mensajito por WhatsApp que decía, me dijeron que hay un video del Caballo Rojas en su sitio web y yo quisiera saber si ustedes saben que el Caballo Rojas fue director de cine. Bueno, para Javier de Andrés, el Caballo Rojas fue un actor de comedia, de las sexy comedias, que dirigió que dirigió como 15 películas, que fueron unas películas muy exitosas en el cine mexicano en sus años, sobre todo en cierta clase social y cuando el cine no era caro, cuando había doble función, ¿no? Por 4 pesos tenías derecho a entrar a 2 funciones. Y fueron películas hechas por productores privados, que han sido, ¿cómo te diré? Están tachadas como lo peor del cine mexicano, lo más vulgar, lo más soez, lo más grosero, lo más que quieras, ¿no? Pero ahí está. Y aquí está el Caballo Rojas en el diccionario, ese era su apodo. Y entonces tenemos una entrevista en video que le hicimos una entrevista en audio que le hicimos, que luego se digitalizó y se fue a video, y la que me escribió el WhatsApp diciendo que si sabíamos que era director, era su hija, ¿no? Le dije, claro que sí, tu papá está en el diccionario, aquí está. Familiares que nos llaman, que nos dicen, oigan, les agradecemos mucho que esté mi papá ahí para que no sea olvidado, ¿no? La hija Ismael Rodríguez nos invitó a su casa, nos dio fotos de su papá, estaba muy agradecida, digo, su papá es de los pilares del cine mexicano, un gran director, en todo sentido, económico, político y social. Y también me llegó, por ejemplo, uno de los directores me dijo, cuando yo era estudiante de cine, compré el primer diccionario y dije, algún día yo quiero estar ahí, ¿no? Y ahora está acá. Y todo lo útil que ha sido el diccionario para otras cosas, ¿no? Entonces dices, bueno, no es un esfuerzo perdido, no es algo que se va, al contrario, ¿no? Para mí es muy importante, siempre me ha gustado la historia y creo que históricamente es importante que todos estén, todos queden y nadie se vaya. Entonces, llegan, sobre todo ahorita, la maravilla del sitio web, que es la diferencia de un libro, es la retroalimentación, ¿no? Que cualquiera en contacto te escribe qué piensa, qué no le gustó, quién es. Claro. Han llegado muchos directores solos, que estaban fuera de nuestro radar. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones, que este sitio es un sitio vivo, lleno de energía, y que se va irradiando y van llegando los realizadores ya solos, ¿no? Entonces, eso nos da mucha alegría y mucho gusto. Obviamente no es el mismo alcance que un portal como el de ustedes esté justamente en línea y que cualquier persona prácticamente de cualquier rincón del planeta con una conexión a internet pueda acceder a él.
pero en su experiencia editorial, por ejemplo, reeditaron los libros, qué tirajes tuvieron, cómo, un poco de la historia, cómo fue. El primer libro que era así como wow, el hit, porque no existía, Sí. y todos los directores estaban muy contentos, y el día que se presentó llegaron 300 directores y estuvo a todo dar en la Cineteca. Fue una edición especial que fueron 3,000 ejemplares. Que 3,000 ejemplares es como wow, porque hoy los libros de cultura con orientación académica no tienen más de 500 ejemplares. El CD-ROM fueron creo que también 1,000, y la segunda edición, que eran 2 tomos, fueron 1,000. Entonces realmente es una información que se queda en ciertas manos y de ahí no pasa. Entonces el libro empezó a circular pirata en PDF. Y para nosotros maravilla, ¿no? Qué bueno, porque de eso se trata. Pero sí, no hay comparación, pero además la opción de que cuando el libro sale de la imprenta, ya hay directores nuevos que no alcanzaron a entrar, o ya hay algún director que falleció y el dato ya no está. Entonces, un libro de investigación, generalmente cuando sale de la imprenta, ya sale un poquito, no quiero decir viejo, pero ya se quedaron fuera muchos datos mientras que estuvo, ahora sí que cocinándose. Y lo bueno de un sitio web, de los medios digitales, es que corriges en el momento, aumentas, cambias, quitas, agregas. Es una maravilla. Vas al día con la actualidad. Claro, claro. Ibas a preguntar algo. No, dale. Perdón, Dale. no, es que en ese momento me quedé pensando justamente en la parte de los tirajes y como, pues estamos hablando de historia, pero historia viva. Estamos hablando de un proyecto que tiene 25 años, más de 25 años, y que pues refleja efectivamente pues la parte de cómo ha sido un crecimiento que también tiene que ver, ya lo mencionabas, con la democratización de los medios, el hecho de que hoy alguien con un teléfono móvil, teléfono celular pueda pues hacer una película, pues es otra la perspectiva. Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son los retos ahora en términos de haber hecho ya público el portal? Porque para quien nos está escuchando, en febrero de este año de 2023, pues ya se dio a conocer públicamente el portal, la página del Diccionario de Directores del Cine Mexicano. ¿Cuál va a ser el reto que se enfrentan a esta nueva etapa? Bueno, el reto es seguir la actualidad, porque no nada más son los directores, es todo lo que pasa en el mundo de los directores, ¿no? Por ejemplo, si tú entras al rotador de la página, vas a ver que hay una nota del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en Guadalajara, que inicia este sábado. ¿Quiénes son los 38 directores mexicanos que van a participar? ¿Cuáles son las secciones? ¿Cuál es la línea del festival? Vas a encontrar los estrenos del fin de semana, o los estrenos que hubo el otro fin de semana, si esta semana no hay ahí, y de ahí una liga a la ficha del director. Vas a encontrar un in memoriam que acabamos de subir el día de ayer, de un director también de sexicomedias. Entonces, el reto es estar actualizados, que no entres y veas que es un sitio viejo, que hace un mes no se sube nada, ¿no? Y también el reto es estar constantemente actualizando a todos los directores. O sea, diario tenemos que hacer actualizaciones, porque tal director ya se presentó en el festival en Londres, o en Cannes, o en Berlín, qué presentó, qué premios, qué dirigió, qué hizo, de qué se trata, ¿no? Y estar en contacto con los directores. Yo creo que ya estamos mandando un newsletter también cada vez que consideramos que hay algo importante, y sobre todo el boletín con los directores de nuevo ingreso. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, entonces publicamos cada vez que ingresa un nuevo director, tenemos nuestro formato nuevo ingreso y va. Por ejemplo, en Instagram tenemos como 35 formatos. Nuevo ingreso, estrenos, taquilla, los cumpleaños. Hoy, por ejemplo, subimos un video de todos los que cumplen años entre el 1 de junio y el 15 de junio. Vamos por quincena. Y allí te encuentras a los que fallecieron y a los que están cumpliendo años. Entonces, es curioso ver un director que nació en 1890 junto a un director que acaba de debutar hace un mes, y ahí están todos.
¿no? Entonces, tenemos secciones que tenemos que tener actualizadas y estar al día de todos los estrenos, todos los festivales, todo lo importante que está pasando, ¿no? O todos los incentivos, ¿no? María Novaro salió con la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, salió con un video que era importante escuchar respecto a los fondos, porque en México ha habido muchos cambios en cuanto de dónde vienen los fondos, fideicomisos que se cerraron, otros que se abrieron, los apoyos al cine. Entonces tenemos el video de María en la página, ¿no? Y en Instagram y en Facebook, porque consideramos que es importante que los directores estén informados y escuchen lo que dice la directora del IMCINE. Y así es importante que el sitio tenga un ropaje de actualidad, que no se sienta pasado, ¿no? Como que huela a que es viejo. Eso es muy importante. Pues yo no sé si te queda algo más, Beto, que preguntar o pasamos al nombramiento habitual de nuestros invitados. No, yo quisiera preguntarle varias cosas todavía. Venga, dale. A ver, en realidad hay como algunas preguntas que me surgen más en torno hacia tu experiencia personal de liderar un equipo como este, que quiero pensar que ha ido cambiando a lo largo del tiempo por muchas cosas, pero en total, ¿cuánta gente te ha acompañado, Perla, en este proyecto? ¿Cuánta gente crees que ha estado? En estos 25 años yo creo que como 100. Como 100 personas. Como 100 personas, sí. Wow, pues es el trabajo de muchas personas. Es un trabajo que no lo puede hacer una persona. No, por supuesto. Es imposible, no te da la vida. O sea, claro, no hay manera, es que es un trabajo monumental. Oye, con Perla, con mucho trabajo online, entiendo también, ¿no? De meetings así como este que tenemos nosotros. Quiero decir. Incluso con mi equipo en la oficina, tenemos las juntas en Zoom, porque es más fácil enseñarnos la imagen, enseñarnos dónde va a ser el corte de tal video, enseñarnos la persona encargada del archivo iconográfico me enseña diario qué fotos tenemos del director, cuál vamos a utilizar, qué cartel vamos a poner, porque a veces hay varios y el otro. Incluso en la misma oficina, aparte de toda la interacción física, es más cómodo por Zoom, porque como todo es visual, entonces no podemos estar 5 encima de una computadora, entonces es mejor estar viendo las imágenes, ¿no? Y eligiendo, decidiendo, y que todos estén en la jugada. Porque tanto como el editor, como la diseñadora gráfica, como las redactoras, todos tenemos que estar en la misma línea. Claro. Aquí preguntarte justo hablando del equipo y para las personas, nos escuchan estudiantes de cine de diferentes lugares de México. Si quisieran hacer su servicio social, por ejemplo, ¿se puede? ¿Siguen admitiendo gente? ¿Cómo funciona eso, por ejemplo? Sí. Ahorita precisamente estamos en una etapa que es probable que entren estudiantes de servicio social, porque cuando no nos damos abasto y tenemos mucho material por revisar, por ordenar, por redactar, también casi todos los estudiantes que en este proyecto hicieron su servicio social eran estudiantes de cine, que eran los camarógrafos de las entrevistas y los editores, ¿no? Y hacemos entrevistas con 3 camaritas en 4K, entonces hay mucho trabajo de edición. Y sí es importante que tengan conocimientos de cine, por ejemplo, ¿no? Nos es muy útil porque estamos editando y haciendo mucho material en video diariamente. Pues ahí está, ahí a quien le interese, pues se puede acercar ahí a la página. Nos pueden escribir al mail de contacto. Eso es, al mail de contacto. Y bueno, recordar, no lo hemos dicho, es diccionario de directores del cinemexicano.com. Ahí está pues la invitación para que lo conozcan, este proyecto monumental que tiene pues 25 años, que ha estado aportando muchísimo para la labor de la memoria histórica y sobre todo para la investigación del cine mexicano. Y bueno, no sé si se me esté escapando algo más a mí, Javier, o hay alguna otra pregunta que quisieras hacer. Yo invito, de verdad, yo que he visto la página estos días, que es cuando tú me hablaste de la posibilidad de entrevistar a Perla, he estado investigando un poquillo y me ha parecido un sitio de referencia, no solo para el mexicano que quiera investigar sobre el cine mexicano, sino para el español que quiera acercarse
al cine mexicano, que es mucho más que Guillermo del Toro, que todos estos directores que tenemos en la mente, es mucho más que eso. Es verdad que ellos son la bandera, el estandarte, los representantes, pero también hay cine que no que te pueda llegar a avergonzar, pero que sí que es un poco de otros tiempos y que tiene una calidad que no es tan buena, pero los que hacían ese tipo de películas tienen todo el respeto también que debe de tener cualquiera en la actualidad, porque efectivamente reflejaban la historia que más cerca tenían y una historia que muchas veces era eminentemente crematística para ellos, es decir, que les hacía ganar dinero porque eran temas que interesaban, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos un poco los complejos. A lo que voy, que me parece una página de referencia que yo la recomiendo mucho para el que quiera conocer más sobre el cine mexicano y poco más que añadir, la verdad, lo que tú quieras preguntarle a Perla. Pues para ir cerrando, Perla, ¿alguna anécdota que quieras compartirnos que te haya ocurrido, que sea como pues, digna sí, como de compartir? Pues hay así miles y miles de anécdotas, pero por ejemplo, buscando a los documentalistas del cine mexicano de la Revolución, teníamos a Jesús H. Avitia, Jesús Hermenegildo Avitia, que no solo fue un documentalista importante porque cubrió la revolución al lado del general Obregón, que después fue presidente en México, sino porque fue uno de los fundadores de los primeros estudios de cine en México, los estudios Chapultepec, de una escuelita de cine que puso, además era un artista del violín, todo un personaje. Entonces buscábamos a Jesús H. Avitia y había muy poquito de él. Y nunca tuvimos ninguna respuesta de los anuncios de los periódicos sobre Jesús H. Avitia. Entonces me puse a buscar en el directorio amarillo que existía en México, que era un ladrillo inmenso de la red telefónica. Claro. Encontré ahí un estudio Avitia fotográfico y además justo a 3 cuadras de nuestra oficina. Entonces fui al estudio Avitia y me recibió un señor ya mayor de la tercera edad, unos 70 años. Le digo, señor, soy fulanita tal, tengo curiosidad, quisiera saber si usted no es pariente de Jesús H. Avitia. Me dice, sí, soy su nieto. Me dice, y pase, por favor. Entonces pasé al estudio, que era en una casa de la colonia Roma, que tiene la colonia Roma, pues que será, yo creo que empezó quizá un poquito antes de 1900, pues son unos casones de 1920, con escaleras garigoleadas, que tienen sus vitrales, ¿no? Emplomados. Y entonces, en el descanso de la escalerita, estaban las cámaras de Jesús H. Avitia con las que fotografió la revolución, con sus forros de piel, color miel, ya amarillados por el tiempo, y los orificios de las incrustaciones de las balas. ¡Buah! En la piel. Interesante. Fue uno de mis días más gloriosos. Bueno, se me ponen los pelos de punta a mí Sí. y no me pilla directamente, o sea, no quiero ni imaginar lo que sería vivir aquello. Sí, además me enseñó todos los negativos de su abuelo, que entonces eran de fotografías, era también fotógrafo, foto fija, que eran en negativos en cristal. Wow. Eran entre cristales la imagen. Fabuloso. Y nos dieron la autobiografía de Jesús H. Avitia, que es una maravilla, porque es una, o sea, la telenovela se queda corta, todas las aventuras, porque cuando fue perseguido por los enemigos de Álvaro Obregón, se tuvo que ir a esconder a Texas, todo lo que hizo, luego todos los envidiosos quemaron una bodega donde estaban sus películas. Se quemaron casi todas las cintas de Jesús H. Avitia. Entonces es una historia increíble, es una historia que tengo reservada, que hay una productora mexicana que está interesada en llevar la vida de Jesús H. Avitia al cine porque es un telenovelón increíble, pero además real. Claro. Esa fue una sorpresa, ¿no? Que a 3 cuadras de la oficina estaban las cámaras de Jesús H. Avitia, que ahora las tiene la Fundación Salvador Toscano. Y así te podría yo platicar, por ejemplo, Felipe Casals, que no sé, Andrés, si te suena el nombre, si has visto algo de Casals, pero es un director que falleció el año pasado. Los empiezas a conocer de otra manera porque le decíamos, señor Casals, vamos a pasar a recoger el cuestionario a tal hora. Y me decía, esto es hace 20 tantos años, pero por favor cuando vengan,
no se atrevan a tocar el timbre, porque estoy escribiendo. Te los voy a dejar en un sobre con el portero. No toquen el timbre. Wow. Okay. Bueno, 20 años después, antes de que falleciera, un año antes de que falleciera, le volví a mandar su biografía para que la revisara y me dice, ¿sabes qué, Perla? Que tengo problemas con la vista. El doctor solo me permite leer fijar los ojos solo 15 minutos al día. Pero no te preocupes, no me vas a tener que andar arriando como García Riera para su historia de cine documental. Nos arriaba hace 40 años. Yo sí te voy a revisar la ficha. Dije, mira, Felipe, te propongo algo. Te la voy a grabar en audio. Entonces le escuchas y lo que no te parezca, me dices y haces tus apuntes. Y así le hicimos, ¿no? Entonces son circunstancias especiales con cada director, ¿no? De las que hay muchas anécdotas. Claro, ¿no? Pues sin duda habría muchísimo que seguir compartiendo y preguntarte y demás, pero bueno, pues estamos ya cerrando. No sé si han recibido algunos premios, reconocimientos. Yo te propondría para que te dieran un Ariel, Perla, definitivamente un Ariel especial. Porque, a la investigación cinematográfica. Porque claro, es otra forma de hacer cine, por supuesto. Y pues muchas gracias. De hacerlo. Propuesta. Yo no te voy a decir que no acepta el Ariel ahora mismo. Claro, hombre, un Ariel honorífico especial. No lo merezco, no. Sí, Perla, no me lo den, ¿no? No, hombre, claro, díganme a qué horas y dónde. Claro, exactamente. Bueno, pues no es un Ariel Perla, pero nosotros tenemos la costumbre de a nuestros invitados concederles el título honorario de replicante de honor, ¿vale? Entonces, no es un Ariel, pero que sepas que por participar en este programa y por tu amabilidad y por tu simpatía, te vas a llevar ese diploma acreditativo de replicante de honor de este Tónica Replicante. Ahí está. Que te haremos llegar. Al contrario, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación, que hayas pues compartido tan generosamente esta charla, que sin duda nos quedamos con ganas de más. Y bueno, reiterarte, aquí tienes tu casa en este podcast y bueno, agradecerte, ¿no? Muchas gracias. Yo los felicito a ustedes por este esfuerzo también, por este podcast, por su constancia. Creo que es lo más importante, no tirar la toalla, ¿no? El cine es un universo gigante y siempre habrá de qué hablar. Claro que sí. Antes de que nos vayamos, otra pregunta. En algún momento dijiste tirar la toalla. No sé si acá en España se utiliza la tirar la toalla, sí. Sí, también, ¿no? Es como muy pugilístico. Eso es, pero bueno, hablando de tirar la toalla, ¿algún momento pensaste en decir, ya no quiero saber nada, adiós, ya la chingada este proyecto? Claro. Claro. Ay, y más. Y más de una ocasión. Situaciones y de todo hay en este mundo, ¿no? Sí, claro. Pero voy derecho, no me quito, y si me pegan, me desquito. Eso. Es una frase fenomenal para terminar un programa. Muchísimas gracias, Perla, gracias de verdad. A ustedes. Saludos a todo su auditorio. Gracias. Querido Beto, terminamos así la segunda temporada y ya pensando en la tercera, ¿no? Sí, pues en las siguientes ediciones tenemos también más invitados, más películas que reseñar, más series, más de Tónica Replicante, agradecerles, más listas, nos gustan las listas, Perla, por ahí tenemos algunos programas donde vamos revisitando algunas listas, nos parecen muy curiosas, interesantes, algunas no tanto, pero siempre es interesante ver cómo esta forma, ¿no?, de taxidermia humana, de estar clasificando las cosas. Es muy curioso. En el diccionario tenemos la posibilidad de hacer N número de listas, incluso tenemos muchos listados. Les voy a hacer llegar una. Venga. Perfecto. Perfecto. Aquí ideal. Créeme que la vamos a mencionar, por supuesto. Mira que había terminado arriba con la frase final, pero ha llegado todavía más arriba. Con esa pueden editar mi frase final, que fue así. Perfecto. Para poder utilizarla cuando hagas tazas y cuando hagas camisetas, Beto, podemos usar la frase de Perla entonces. Muchísimas gracias, Perla. Gracias a ti, querido. Hasta Buenas noches.
Bueno, hasta la próxima, hasta el próximo. Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.